piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Diga: casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Diga conmigo: Padre Celestial, gracias porque me has dado vida y me has dado salvación, en el nombre de Jesús. Levante una de sus manos y diga: gracias que nos da salud, bienestar, el pan y el vestido y un techo donde vivir. En el nombre de Jesús dispongo mi corazón para oír tu bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén, amén? Muy bien. Jacob tiene una experiencia aquí con Dios, Joaquín, y quiero que aprendamos de esta experiencia que tuvo Jacob con el Señor, ¿sí? Recordemos que Jacob estaba fuera de casa. Jacob había tenido una contienda hasta cierto punto con su hermano. ¿Recuerdan el hermano de Jacob? ¿Quién era? Esaú, el hermano mayor, el primogénito. Y ya sabemos la historia, que Esaú le vende la primogenitura a Jacob. Jacob se hace pasar por él ante su padre para que le dé la bendición, pero entendemos también que fue Esaú quien le vendió la primogenitura a Jacob. Luego la mamá y también Jacob mintieron a su padre para que le diera la bendición. Pero Esaú desagradó a Dios por haber vendido su primogenitura, ¿sí? Y estando Jacob en este lugar, al cual él le llamó Betel, dice que él estuvo cansado y se acostó a dormir y tuvo un sueño, y en este sueño vio una escalera, ¿sí? Cuya punta de la escalera tocaba el cielo,
y su base tocaba la tierra, y ángeles descendían y subían, y el Señor estaba en lo alto de la escalera, ¿sí? Y luego que despierta del sueño, él hace algo importante. La Biblia dice que él hizo una especie de pacto con Dios. Pero quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. Primeramente hay que recordar que Saúl, después del desencuentro que tuvo con su hermano Jacob, pues él lo quería matar, ¿cierto? Y Jacob estaba temeroso porque su hermano lo matara. Y en todo este tiempo, cuando él tuvo que trabajar por sus esposas, él estuvo en un tiempo de lucha, en un tiempo de pruebas, en un tiempo de tribulación. Pero algo hizo Jacob: él nunca dejó de luchar y de pelear por su bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que de donde yo quiero partir es que nosotros, amados hermanos, nunca debemos dejar de luchar y de pelear positivamente por nuestra bendición. Jacob pudo haberse rendido, Jacob pudo haberse condenado, incluso el enemigo seguramente lo condenaba. Mira, tú eres engañador, le dijiste a tu papá que eras tu hermano y no era así, tu mamá también te ayudó. Es decir, Jacob tenía algo de lo cual el enemigo podía acusarle, ¿cierto? Sin embargo, él se tomó de Dios, él buscó al Señor en todo tiempo, y Dios se le apareció a Jacob. Quiero decirle algo: cuando nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. ¿Cuántos pueden decir amén? La Biblia dice: clama a mí y yo ¿qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recuerde que siempre que usted y yo clamemos a Dios y le busquemos, lo vamos a encontrar. Jacob tarde o temprano se encontró con Dios. Mire lo que dice en el versículo 11: y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Es decir, Jacob estaba pasando por tiempos de dificultad. Él a tal grado que de cabecera tenía una piedra, ¿sí? Eso representa tiempos difíciles, tiempos duros, circunstancias difíciles. Jacob no estaba, cuando se encontró con Dios, Jacob no estaba en un palacio, Jacob no estaba en una casa con aposentos. Él se encontró con Dios en un paraje donde su cabecera era una piedra. Y muchas veces, amados hermanos, a Dios lo vamos a encontrar no cuando todo va muy bien, sino cuando las cosas se tornan difíciles, cuando las cosas se ponen duras, cuando las circunstancias muchas veces te son adversas. Y es ahí donde nosotros debemos buscar con ahínco a Dios, y créame que le vamos a encontrar. ¿Cuántos pueden decir amén? Jacob se encontró con Dios en esta circunstancia, en esta situación, ¿sí? Y se acostó en aquel lugar y soñó, dice: y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, ¿sí? La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como ¿qué? Como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas ¿en qué? En ti y en tu simiente. Yo le hago una pregunta: ¿a quién Dios le había dado esta promesa? ¿A quién Dios le había dado esta promesa? ¿A quién? ¿A quién? Hermanos, lean la Biblia. A Abraham. ¿Y quién era Abraham para Jacob? David, no contestes.
Esta ocasión tú no contestes. El abuelo de Jacob, padre de Isaac. ¿Ok? ¿Qué aprendemos aquí, amados hermanos? Lo que tú siembras trasciende a tus generaciones. Primer punto que quiero que aprendas aquí. Segundo, el primero, muchas veces te vas a encontrar a Dios en los momentos difíciles y adversos de tu vida. Es cuando más probable es que tú te encuentres con Dios de una manera fuerte, de una manera especial, cuando estás pasando por situaciones difíciles. Cuando todo está fácil, muchas veces lamentablemente dejamos de buscar a Dios como debería ser. Pero cuando las circunstancias se vuelven adversas, entonces buscas a Dios. Y quiero que sepas algo: si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. ¿Cuántos pueden decir amén? Buscad, me dice el Señor, mientras pueda ser ¿qué? Hallado. Dios es hallado por los que le buscan. Así que tenemos que buscar a Dios siempre. Pero cuando las situaciones están difíciles es cuando más debes buscar a Dios, y te aseguro que lo vas a encontrar. Jacob se encontró con Dios en un momento difícil de su vida, ¿sí? Segundo punto que quiero que aprendamos de esta historia, amados hermanos: lo que tú siembras, escucha bien, lo que tú siembras para el Espíritu, lo que tú siembras en Dios, va a trascender a tus generaciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios le da la misma promesa a Jacob, nieto de Abraham, la misma promesa que él había dado a su abuelo Abraham años atrás. Si vemos nosotros en Génesis capítulo 12, deje ahí un separador y vaya a Génesis capítulo 12, Dios en primera instancia le da esta promesa a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una ¿qué? Una grande nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren ¿qué? Maldeciré, y serán benditas en ti ¿qué? Todas las familias de la tierra. Y esta misma promesa Dios se la da luego a Jacob, nieto de Abraham. Es decir, cuando tú siembras, escucha bien, cuando tú siembras en Dios, cuando tú siembras en las cosas de Dios, las promesas y las bendiciones de Dios no solo te alcanzarán a ti, sino que alcanzarán a tus generaciones. Dice la Biblia que no nos cansemos de hacer el bien, que sembremos. El que siembra para la carne, de la carne cosechará ¿qué? Corrupción, muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Y luego dice abajito de este texto, dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a segar. O sea que cuando usted está sembrando para el Espíritu, usted está sembrando para usted y para sus generaciones. Cuando usted está sembrando para el Espíritu, está haciendo el bien. Y la Biblia dice que cuando estamos haciendo el bien no debemos cansarnos, porque a su tiempo segaremos. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando tú le dedicas a Dios un tiempo de oración, cuando le dedicas un ayuno, cuando le dedicas tiempos de alabanza, de adoración, cuando tú te consagras para Dios, cuando tú siembras en el reino de los cielos, cuando tú estás trayendo el mensaje a los perdidos, cuando tú estás haciendo algo para Dios en lo espiritual, te aseguro que estás sembrando, y esa siembra va a traer una cosecha, y no solamente a tu vida, sino a tus generaciones. Recuerda esto: cada vez que tu espíritu te diga levántate a orar, o ponte a orar, o ponte a alabar a Dios, recuerda que tú, cuando te doblas tus rodillas y empiezas a alabar y adorar a Dios y a orar, tú estás sembrando para tus generaciones, y tus generaciones van a cosechar esa siembra, esa oración, ese ayuno que tú consagras para Dios hoy, 30, 40, 50,
90 años, tus generaciones van a ser bendecidas por tu oración, por tu dedicación a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Abraham, Dios le dio la promesa. Abraham fue fiel a la promesa. Abraham se mantuvo en fe y en esperanza para ver el cumplimiento de la promesa. Y luego Dios se acuerda de esa promesa que le había hecho a Abraham. Y cuando se encuentra con su nieto, con Jacob, Dios le recuerda la misma promesa: en ti serán benditas todas las familias ¿qué? De la tierra. La promesa que venía desde el abuelo. Mis amados hermanos, estaba leyendo un artículo, y en este artículo se estaba hablando acerca de Dubái, que es una de las ciudades modernas hoy en día, una de las ciudades boom a nivel mundial. Y hace apenas unas décadas atrás era un total desierto. De hecho sigue siendo un desierto, pero en medio de un desierto está una de las ciudades más visitadas hoy del mundo, ¿cierto? Y le preguntaron al creador de esta ciudad, porque no tiene mucho, tiene no sé, unas 4 décadas Dubái, cuando mucho, menos, ¿verdad? Como unas 3 décadas, yo creo. 3 décadas. Y es una de las ciudades top en el mundo hoy en día, en medio de la nada, en medio del desierto. Y le preguntaron al creador de esta ciudad, le dijeron: ¿qué será de Dubái en unos cuantos años? Y él dijo: yo anduve en el camello. Dice: y ahora mi hijo anda en un Cadillac, y mi nieto anda en un Land Rover. Dice: pero mi bisnieto le va a tocar otra vez andar en el camello. Y le dijeron: ¿por qué? Si Dubái está en su apogeo y todo mundo quiere ir a Dubái. Y dijo lo siguiente: dijo, los tiempos difíciles forman hombres fuertes, y los hombres fuertes crean tiempos fáciles, y los tiempos fáciles forman hombres débiles, y los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Lo captó? ¿Verdad? Muchas veces, amados hermanos, necesitamos pasar por dificultades para crecer, para hacernos fuertes en el Señor. Cuando la cosa a veces está muy fácil, nos echamos a la hamaca y no crecemos. Cuando los discípulos salieron por todo el mundo a predicar el evangelio, fue cuando estuvieron en persecución. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, ¿y qué? Hasta lo último de la tierra. Los discípulos y los apóstoles, más bien del Señor Jesucristo, sabían que tenían que esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra, pero ellos no sabían qué tenía que pasar para que eso sucediera. Y me seréis testigos. ¿Sabe qué significa testigo? Significa mártir. ¿Y sabe quién es un mártir? Alguien que da su vida por una causa. Me seréis mártires. Moriréis por mi causa. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Pero ese poder los llevará incluso a dar su vida por mí, les dijo, está diciendo Dios a través de su palabra. Y ellos fueron mártires. Todos los apóstoles murieron como mártires, excepto Juan. En tiempos difíciles es donde ellos esparcieron el evangelio, es donde ellos salieron por todo el mundo, estuvieron en el mundo conocido predicando el evangelio, y el evangelio se fue extendiendo.
desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, pero tuvo que venir una persecución. Los tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Lamentablemente, cuando los hombres fuertes surgen, los hombres fuertes crean atmósferas fáciles para las siguientes generaciones. Oía también a un predicador muy famoso que decía: nos estamos yendo la generación X. Yo soy la generación X. Y dice: esta generación se está yendo y ya no volverá. Esta es la generación que cuando ibas en un autobús o en un camión y llegaba una mujer, una señorita, inmediatamente te ponías de pie, si eras hombre, y le dabas el lugar a la señorita o a la señora, no importara de qué edad fuera. Esta generación es la generación que respetaba a los padres. Es la generación que con poco se conformaba y no exigía mucho. Es la generación que antes de irse a la escuela trabajaba y le ayudaba a sus padres en los quehaceres domésticos, y luego corriendo tenía que cambiarse e irse a la escuela. Es la generación que se forjó en medio del sufrimiento, y ahora es la generación que mantiene la actividad económica en el mundo. Es la generación que aprendí que era respetuosa, que era amable, que conquistaba a la pareja con educación. Pero hoy se está levantando la generación de cristal, que exige mucho y da poco, que se esfuerza poco y demanda mucho, que no respeta. Y yo me hago una pregunta: sí es cierto, pero yo pregunto lo siguiente: ¿la responsabilidad es de quién? ¿Quién falló aquí? Es decir, si la generación X es la generación respetuosa hoy en el mundo, pero la generación que nos está sucediendo es una generación de cristal, entonces ¿quiénes estamos fallando? Lamentablemente nosotros. ¿Por qué nosotros practicamos el respeto? ¿Por qué nosotros exigíamos poco y nos esforzábamos por dar mucho? Yo recuerdo que a los 12 años tuve mi primer trabajo de paga, a los 12 años. Y ciertamente antes de irme a trabajar, primero teníamos que ir a arrear el ganado, teníamos que ir a darle de comer a los puercos, a las gallinas, y luego teníamos que correr a asearnos, desayunar, unos huevitos, y luego teníamos que irnos a caballo media hora a la escuela. Y regresando de la escuela era desencillar el caballo y comer, y yo me iba a trabajar porque criaba una granja de puercos y ganaba 2,000 pesos al mes a mis 12 años. ¿Cierto? ¿Cómo estamos criando ahora a nuestros hijos? Ni siquiera su plato quieren lavar. ¿Cierto o no? Ni siquiera su plato quieren levantar de la mesa. Entonces la pregunta es: ¿de quién es la responsabilidad? ¿Por qué la generación X era una generación educada, una generación sobre todo que respetaba a los adultos? No solamente a los papás, a los adultos. ¿Cierto o no, hermana Cristi? Antes hasta los maestros nos sonaban si no le obedecíamos. Y el papá, en lugar de: ay, te voy a demandar, maestro, y que no sé qué. ¿Por qué se lo sonó? No, es que no trajo la tarea, me gritó. Ah, está bien. Cuando llegue a la casa yo también me lo sueno. Nos daban con la reglita, ¿verdad? Y por eso esta generación
se distinguió por ser una generación amable, una generación respetuosa con sus mayores. Pero hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Es decir, mientras a nosotros nuestros padres nos formaron bien, nosotros estamos haciendo lo contrario con nuestros hijos. Y por eso se está levantando una generación de cristal que con cualquier cosita se rompe. Tiempos fáciles crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos difíciles. Jacob se forjó en medio del sufrimiento, amados hermanos, y ahí se encontró con Dios. Ahí Dios se le apareció, ahí Dios le respondió sus preguntas, ahí Dios le recordó las promesas que le había dado a su abuelo, a su padre. Y cuando Jacob tuvo ese encuentro con Dios y le da la promesa, y Dios le dice aquí en el versículo 15: aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Wow, grábese esa palabra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que lo que te he dicho. Dios, mismo Dios, diciendo: yo no te voy a dejar hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. ¿Cuántos pueden decir gracias, Dios? Cuando Dios tiene un plan contigo, no te le vas a escapar. Dígale al que está a su lado: no te vas a escapar de los planes de Dios. Cuando Él tiene un plan contigo, no te vas a escapar. Él dice: yo no te voy a dejar hasta que haga contigo lo que te he dicho. Glorioso Dios que no nos deja, glorioso Dios que nos toma de su mano y no nos deja hasta que termina la obra en nosotros, porque si fuese por nosotros nos soltáramos y nos fuésemos. Así como a Jonás Dios le dijo: ve a Nínive y lleva el evangelio, pero Jonás se fue a Tarsis, se fue para otro lado, se fue por la tangente, pero Dios no lo dejó hasta que cumplió con él el propósito que tenía con Jonás. ¿Cuántos pueden decir amén? Así Dios no te va a dejar, y si es necesario te va a pasar por el estómago de una ballena hasta que cumpla contigo lo que Él te ha dicho. ¿Cuántos quieren irse a bucear en la ballena? No, con el tiburón ballena sí, pero no en el pez de la ballena, como Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás estaba desobedeciendo y Dios tenía que cumplir su propósito con él. Así que cuando Dios te dice algo, Él no te va a dejar, Él estará contigo hasta que cumpla lo que te ha dicho. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese es el Dios que tenemos, que Él se encarga de cumplir con nosotros los buenos planes que tiene para nuestras vidas. Y en el versículo 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y ¿qué? Y puerta del cielo. Diga conmigo: casa de Dios y puerta del cielo. Diga otra vez: casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Jesús debemos crear casas de Dios y puertas hacia el cielo. El lugar donde Jacob se encontró con Dios se convirtió en una casa de Dios y se convirtió en una puerta hacia el cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor Jesucristo dijo: mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Casa de oración será llamada mi casa. Amados hermanos, cuando tú buscas a Dios, cuando tú te encuentras con Dios, cuando tienes tiempos y tienes encuentros con Jesús, en el lugar donde tú buscas a Dios, donde tú continuamente estás buscando al Señor, se convierte en una casa de Dios.
La casa de Dios es esta, sí, pero la casa de Dios también es tu hogar. La casa de Dios también es tu recámara donde tú buscas a Dios. La casa de Dios también es tu sala donde tú te encuentras con Dios. La casa de Dios es también tu oficina donde tú buscas el rostro de Dios y te encuentras con Él. Ahí se convierte una casa de Dios y se abre una puerta hacia el cielo. ¿Cuántos quieren que su casa sea casa de Dios? Amén. La casa de Dios será llamada casa ¿qué? De oración. ¿Sabe dónde se construye una casa de Dios y una puerta hacia el cielo? En el lugar donde tú buscas a Dios. En el lugar donde tú buscas a Dios, ahí construyes una casa para Dios y una puerta hacia el cielo. Donde tú buscas a Dios. Busca a Dios en tu oficina, en tu casa, en tu recámara, en la casa de Dios. Búscalo y ahí vas a estar construyendo una casa para Dios. Ahí vas a estar construyendo una casa para Dios y una puerta hacia el cielo. Y cuando tú construyes una casa para Dios y abres una puerta hacia el cielo con tu búsqueda, con tu oración, con tu encuentro con Dios, entonces Dios te va a hablar, entonces Dios te va a recordar sus promesas. Y dice en el versículo 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite. El aceite simboliza el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? En la casa de Dios, en la puerta hacia el cielo también hay aceite, también está el Espíritu Santo derramando ahí su bendición, ¿sí? Derramó, dice, aceite sobre ese lugar, encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar que Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será ¿qué? Mi Dios. Es decir, Jacob hizo un pacto con Dios. Diga, Jacob hizo pacto con Dios. Cuando él se encuentra con Dios, él hace un pacto con Dios. Y él dice: si tú fueres conmigo, Dios, si tú me guardares, si tú me dieres pan para comer, vestido para vestir, y si tú me regresares en paz a mi casa, a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. Diga, tú serás mi Dios. Dile: Padre Celestial, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y esta piedra, dice, puesto por señal, ¿sí? Pero luego en el versículo 20, para terminar ya, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer. ¿Cuántos de aquí tienen pan para comer? Y no solo pan, sino tortillitas de harina también, ¿verdad? Y no solo tortillitas de harina, sino machaquita, quesito, huevitos, tamalitos, ¿verdad, Mari? Y no solamente tamalitos de carne, también de elotes, Mari. Calientitos. ¿Verdad? Mi hermano Ángel, y los burritos de machaca. ¡Wow! Vestido para vestir, pan para comer. Y si volviera en paz a la casa de mi padre. Recuerde que Esaú estaba persiguiendo a su hermano Jacob para matarle. Y él dijo: Dios, hago un pacto contigo, vuélveme en paz a mi casa. Quiero hacer las paces con mi hermano. Y Dios le cumplió. Dios le cumplió lo que le pidió. Y él dice: si tú hicieres esto conmigo, entonces tú serás mi Dios. Primeramente, él dijo: tú serás mi Dios. Y esta piedra, dice, que he puesto por señal será casa de Dios, y todo
de todo lo que me dieres, ¿qué? El diezmo apartaré para ti. Cuando tú te encuentras con Dios, cuando Dios te recuerda las promesas, cuando tú estás cosechando las bendiciones que quizá otros sembraron y tú estás ahora cosechando, cuando tú haces pacto con Dios, es importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos a ser fieles a Dios. Diga, fieles a Dios. Necesitamos aprender a ser fieles a Dios. Jacob hizo este pacto con Dios. Dijo, si tú estuvieres conmigo y tú me bendijeres y me regresares en paz a la casa de mis padres, yo entonces te tendré como mi Dios y seré fiel en mis diezmos para contigo. Así que lo que Dios nos pide es que nosotros seamos fieles cuando tengamos un encuentro con Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Que seamos fieles. Y para ser fieles, hermanos, no necesitamos ser ricos o millonarios. La Biblia dice que si en lo poco somos fieles, también lo seremos en lo mucho. Pero si en lo poco somos infieles, también lo seremos en lo mucho. Hay gente que dice, bueno, yo no soy diezmo, yo no soy fiel en los diezmos porque gano poco. Cuando gane mucho seré fiel. No, cuando ganes mucho serás más infiel. El problema es que el que no es fiel en sus diezmos es que es tacaño, es codo, pues. Y no es tacaño solamente con la esposa o con el esposo, es tacaño con Dios, el cual nos da todo. Amados hermanos, tenemos que aprender a ser fieles en lo poco y entonces Dios nos va a dar lo mucho. Y cuando tú eres fiel en lo poco, no te va a pesar en lo mucho, porque ya tienes un corazón fiel. Amén. Yo quiero dejarte con esto. Empecemos a construir una casa. Dile al que está a tu lado, empieza a construir una casa. Pero una casa para Dios. Una casa para Jesús. Una casa para el Espíritu Santo. Una casa que se construye no con ladrillos, no con cemento, se construye con rodilla y con oración y con alabanza y con gratitud a Dios. Esa es la casa que Dios quiere que construyamos. Una casa que se construye muchas veces también con lágrimas, con gratitud, con tiempos de devoción a Dios. Y Dios se agrada de esa casa a tal grado que abre una puerta hacia el cielo y los ángeles descienden y suben y Él está postrado y tú lo puedes ver. Jacob pudo ver a Dios en lo alto de la escalera porque el lugar donde él buscó a Dios con todo su corazón se convirtió en una casa para Dios y en una puerta hacia el cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios desea que tu casa sea casa de Dios, casa de oración, para que Él pueda abrir una puerta hacia el cielo, donde Él te pueda visitar, donde Él pueda morar, donde Él se pueda quedar ahí contigo. Yo quiero que esta noche puedan repartir unos sobres y podamos hoy ser fieles a Dios con ofrendar algo para el Señor. Reciba un sobre y vamos a ofrendar algo para Dios. Y le voy a pedir a los muchachos, a Pablo y a Abraham, que me ayuden.